Muy bien, muchas gracias, Catalina. Ya, entonces empezamos. Yo comparto pantalla y os cuento, ¿vale? Entiendo que están viendo mi presentación, ¿verdad? Porque yo no los puedo ver a ustedes. Se Así ve bien, que, Javier. Sí, perfecto. muy bien. Bueno, por si alguien se equivocó de sesión, hoy vamos a hablar sobre conocimiento crítico, ¿sí? Y por si alguien quiere mi correo y no lo tiene, por cualquier duda que tenga y me quiere escribir o me quiere insultar, para que lo sepáis, yo siempre digo lo mismo. Yo soy de la época que cuando los niños nacían, las fotos eran en blanco y negro, para que se hagan una idea, ¿sí? Y hace como casi 20 años lo publico todos los meses una columna. Y si a alguien le interesa mucho este tema de conocimiento crítico, finales del 2021 hay 3 columnas específicas. Aquí hay 2, pero hay otra tercera sobre conocimiento crítico. Y de hecho, dentro de Abra hay 2 sesiones donde trabajamos el tema conocimiento crítico. O sea, si a alguien le interesa mucho este tema, que sepa que hay diferentes lugares donde acceder a más información. Y quiero empezar haciendo una serie de preguntas en voz alta. Si yo les dijera cuál es la prioridad de un individuo y de una organización, y ojo que prioridad no es lo mismo que objetivo, bueno, la prioridad aparentemente es sobrevivir, ¿no? Si estás muerto, pues ya el resto da un poco lo mismo, ¿no? Y el mecanismo que te permite a ti y a tu organización, porque esto funciona para los 2 casos, sobrevivir, es la inteligencia, ¿sí? Ahora, el dispositivo responsable de la inteligencia lo conocemos todos, ¿sí? Es el cerebro y todos tenemos uno. Ojo, inteligencia entendida como asegurarse de que usamos el conocimiento que tenemos y aprendemos lo que no sabemos, ¿sí? Ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Y fijaros que el cerebro está distribuido por todo el cuerpo. Tenemos neuronas por todo el cuerpo y no solamente pensamos con la cabeza, ¿no? Y de hecho, los neurocientíficos te dicen que el cerebro no es un órgano, es un sistema, ¿sí? Que está distribuido, ¿sí? Y el órgano, pues el cerebro es una parte de ese sistema. Y hace, pues ya 8 años, yo hice una charla TED donde justamente lo que defendía es que los individuos son más inteligentes que las organizaciones porque tenemos un dispositivo, ese sistema, y sabemos dónde está el cerebro en un ser humano. Lo que no sabemos es dónde está en una organización. Por eso yo creo que el próximo año voy a tener que hacer una charla TED para tratar de ver qué tiene que hacer una empresa para ser al menos tan inteligente como sus colaboradores, porque ahora eso está un poquito desequilibrado, ¿no? Y fijaros que yo estoy convencido de que la inteligencia es el recurso más valioso que tenemos los seres humanos. Intelligence is either the source of everything we value or we need it to safeguard everything we value. La inteligencia es lo más valioso y es lo que sostiene cualquier cosa que hacemos, ¿no? Y fijaros, es importante la inteligencia porque es el mecanismo que nos ayuda a conseguir nuestros objetivos, ¿sí? Y por tanto, tú no eres inteligente porque sabes mucho, eres inteligente cuando logras conseguir los objetivos que te propones. Eso es de alguna manera lo que te permite medir o evaluar el grado de inteligencia que tienes. Y por eso la inteligencia lo que nos permite es conseguir el principal objetivo de todos, que decíamos que es el primero, sobrevivir. Y por eso desarrollas la inteligencia para sobrevivir. Ahora, fijaros que para sobrevivir uno tiene que predecir el futuro. Y de hecho, una de las cosas que también te dicen siempre los neurocientíficos es que el cerebro es un órgano que intenta predecir lo que va a ocurrir, incluso un poquito antes de que pase. Yo no sé si habéis visto esta película. It knows exactly what we're going to do before we're going to do it. And an enemy that knows the future can't lose. Tom Cruise, bueno, un enemigo que predice el futuro no puede perder. O sea, aquel que tiene la suerte de predecir el futuro siempre tiene una ventaja respecto del resto. Sí, te puede, sobre todo, y no sé si habéis visto esta otra película. Tienes que desearlo, Rita. Vamos, utiliza la muñeca, no los dedos. Tienes que... Eres el sombrero, vamos, hazlo, sé el sombrero. Me tomaría un año ser buena en No, esto. 6 meses. 4 o 5 horas al día. Y serías una experta. Entonces, no basta con predecir, te tienes que anticipar. Me imagino que habéis visto el Día de la Marmota, cuando tú ya sabes lo que va a ocurrir y te preparas para ello, es decir, entrenas todos los días 4 horas, eres capaz de hacer cosas, tienes una ventaja respecto al resto, ¿no? Os propongo una definición de inteligencia, la voy a hacer muy simple. Yo investigué en su momento el origen de la palabra, viene del latín, que significa elegir entre. ¿Sí? Es decir, una persona es inteligente cuando elige bien. A mí me gusta poner siempre este ejemplo de
de Sully, el piloto que aterriza un avión al río Hudson. Película en este caso de Tom Hanks y una película que hizo Clint Eastwood. Bueno, una persona que elige bien es una persona que toma buenas decisiones, coloquialmente, ¿no? Y fijaros, hay mucha estadística que te dice que los directivos pasan la mayor parte del tiempo tomando decisiones. Y en muchos casos creen además que ese tiempo no está muy bien empleado. O sea, sobre todo se dedican a tomar decisiones. Cuando vivimos en el presente, vivimos en el mundo de las decisiones. Estamos todo el tiempo tomando decisiones y actuando. Claro, tomar buenas decisiones significa ser capaz de predecir el futuro, porque significa que yo sé o yo elijo aquello que es justo lo mejor que podría elegir porque es lo que termina pasando. Yo soy capaz de anticipar el futuro, ¿no? Entonces, ojo, porque las buenas decisiones no son casualidad. Para que tú tomes buenas decisiones, sí o sí tienes que tener conocimiento. ¿Sí? Tú no aterrizas un avión en el Hudson de casualidad. Y claro, para que tú tengas conocimiento, antes has tenido que dedicar un montón de tiempo a aprender. ¿Sí? Que os hago este desglose de la inteligencia entre tener conocimiento y además ser capaz de aprender. Y de hecho, sin aprendizaje no hay inteligencia. Si tú no aprendes y no cambias, simplemente no eres inteligente. Y como estamos hablando de un tema mundial de seguridad, Mundial de Seguridad está especializada en temas de seguridad, a mí me gusta mucho esta frase. Este es un experto internacional muy reconocido. La seguridad no es la falta de accidentes, es la presencia de aprendizaje. Una empresa segura cuando aprende, ¿no? Y si os fijáis, nuestra vida depende de nuestro conocimiento. Esta es la portada de un periódico japonés. Si tú no sabes japonés, no puedes hacer nada, puedes entenderlo, ¿verdad? Y para todo lo que tú haces, tienes que recurrir a tu conocimiento. Si yo te doy una bici, tu cerebro inmediatamente lo que hace es buscar conocimiento para andar en bici. Y os voy a poner un ejemplo. Este es un ejemplo que es más reconocible para la gente en Chile. El 27 de febrero del 2010 hubo un terremoto descomunal de 8.8, ¿no? Que muchos de los que estamos aquí seguramente lo recordamos. ¿Qué fue lo que pasó ese día a la hora en la que empezó el terremoto? Bueno, que tu cuerpo y tu cerebro te dicen, oye, aquí está pasando algo distinto de lo normal. Tienes que decidir y actuar. Entonces, ¿qué es lo que hace tu cerebro? Sin que tú le des la orden, busca conocimiento. Dice, a ver, ¿qué hay que hacer ante un terremoto? Y pueden pasar dos cosas. Una, que lo encuentre, busca ese conocimiento, que eso fue lo que le pasó a mi señora, que estaba al lado mío en la cama. Como ya había vivido terremotos antes, sabía lo que hay que hacer. Y lo otro es que busque, pero no lo encuentre. Fue lo que me pasó a mí. Entonces mi cerebro buscaba y me decía, mira, aquí tienes conocimiento para andar en bici, para hacer tortilla de patatas o para hacer una presentación, pero no tengo conocimiento para reaccionar ante un terremoto. Entonces, ¿qué es lo que hace tu cerebro todo el rato? Por un lado, te provee el conocimiento que tiene para que puedas anticiparte a lo que va a ocurrir. ¿Sí? Y lo segundo que hace, y bueno, de hecho, me imagino que conocéis esta película Matrix. ¿Sabes pilotarlo? Aún no. Operador. Necesito un curso para pilotar un helicóptero B-212. Date prisa. Date prisa. Necesito un curso para pilotar un helicóptero B-212. ¿Pasará esto en algún momento? No lo sabemos. Hoy la promesa de la formación es justamente esto, que tú vas a un curso, vas a una charla y te entrega el conocimiento. No, ojalá fuera así, ¿no? Y lo segundo que hace es aprende. Cuando no tiene conocimiento, captura lo nuevo para guardarlo, para proveértelo cuando lo necesites en el futuro. Sí, entonces, fijaros que cuando estamos en el presente, que es el mundo de las decisiones, siempre tenemos que mirar primero hacia atrás para buscar qué conocimiento tenemos que aprendimos en el pasado. Esto es como mirar en el retrovisor. Antes de adelantar, yo lo primero que hago es mirar hacia atrás. Tengo que recurrir hacia atrás porque si no tengo conocimiento no puedo decidir, ¿no? Y fijaros qué pasa con las empresas. Las empresas hacen tareas repetitivas. O sea, todos los días hacen, o cada día hacen cosas parecidas al día anterior. Y, por ejemplo, en el caso de la Mutual, fijaros, está repartida por todo el país. O sea, lo hace en paralelo, en muchos sitios al mismo tiempo. Si haces tareas repetitivas, eso significa que puedes predecir con un grado de exactitud muy grande qué va a pasar mañana. O sea, yo mañana estaría dispuesto a apostaros lo que queráis a que va a amanecer otra vez. ¿Sí? Entonces, para eso, el conocimiento que ya tienes, el histórico, el pasado, es la clave, porque lo que te permite anticipar, predecir, reutilizar es ese conocimiento que ya tienes. A mí me gusta mucho esta frase de los noruegos. Si quieres saber dónde vas, tienes que saber de dónde vienes. O sea, no puedes crear el presente ignorando el pasado. No digo que eso sea suficiente. Y de hecho las empresas son
relativamente malas en predecir porque no conocen suficientemente bien su propio pasado, ¿no? Evidentemente no tenemos nada mejor para predecir el futuro que el pasado. ¿Es insuficiente? Sí, no tenemos garantía, pero es nuestro punto de partida, ¿no? Y de hecho, y lo vimos en la pandemia, improvisar cuando las cosas llegan es demasiado arriesgado. Entonces, por eso la oportunidad que tenemos hoy es cómo nos podemos aprovechar de toda la inteligencia humana para predecir, y no solamente con el conocimiento que tengo yo o que tiene mi organización. Y voy a hacer pequeño guiño al mundo de la tecnología y de la inteligencia artificial. Insisto que, fijaros, la capacidad de predecir es la que te da una ventaja, ¿sí? Y a mí me gusta esta definición de inteligencia artificial del CEO de DeepMind. La inteligencia artificial es un sistema que convierte datos e información en conocimiento, ¿sí? Y si os preguntáis, fijaros, ¿qué buscamos con la inteligencia artificial? Bueno, que las máquinas hagan cosas sin necesitarnos a nosotros. Y claro, para eso hay que entrenarlas con información del pasado. Para que puedan predecir, las tenemos que entrenar, ¿no? Y de hecho, la promesa de la inteligencia artificial, o yo creo que la oportunidad, es explotar el pasado mejor de lo que somos capaces de hacer los individuos para predecir el futuro. Nosotros no somos muy buenos en acceder a millones y millones de documentos. Biológicamente no lo podemos hacer. La tecnología sí. I'm gonna take a shower. Yes? Professor Norman, my name's Lucy. I just read all your research on the human brain. We need to meet. All of my research? Well, I'm very flattered, young lady, but I find that hard to believe. I must have written no less than... 6,734 pages. I can recite them to you all by heart if you wish. No sé si habéis visto, Lucy, pero las personas tenemos dificultades para procesar y digerir toda esa información. Claro, para que ese conocimiento esté disponible, antes hay que hacer el trabajo de capturarlo y documentarlo, algo que a nadie le gusta, ¿sí? Pero si no capturas, luego no puedes sistematizar, no puedes difundir, ¿no? Y de hecho, sin conocimiento no hay inteligencia artificial. Sin datos, sin información, no existe la inteligencia artificial. Os pongo el ejemplo de ChatGPT. Si tú no tienes conocimiento, no lo puedes entrenar. Imagino que sabéis que la mayor parte del esfuerzo y la inversión en ChatGPT es entrenarlo, alimentarlo de toda la información disponible. Pero además, si no tienes conocimiento del proceso de lo que te interesa, no le puedes hacer las preguntas adecuadas. Le puedes hacer cualquier pregunta, no las preguntas adecuadas. Y además, si no tienes conocimiento, tampoco puedes evaluar si lo que te dice tiene sentido, es útil, etcétera, etcétera. Entonces, si os fijáis, la inteligencia artificial, ChatGPT en este caso, es una herramienta de gestión de conocimiento inteligente que te ayuda a reutilizar el pasado de manera que tú individualmente o tu organización no puede, porque no tienes la capacidad de procesar todo eso. Y de hecho uno acude, en este caso a ChatGPT, cuando necesitas conocimiento, cuando hay algo que no sabes y le preguntas y le pides que te lo entregues. Y te permite mantener una especie de conversación infinita. Tú podrías estar continuamente preguntándole cuando te falta conocimiento. Entonces, de alguna manera, la promesa que se nos abre de aquí en adelante es: nunca más trabajes solo con lo que tú sabes. Suma a tu cerebro otros cerebros. Yo no sé si sabéis que el lema del Liverpool, del club de fútbol, es: nunca caminarás solo. O sea, camina junto con otros. Suma cerebros a tu cerebro. Y esto es, cuando yo trabajo, siempre trabajo con lo que yo sé, pero a eso le puedo sumar lo que otros saben. Puede ser a través de personas que saben o conocimiento sistematizado que la inteligencia artificial o un repositorio me provee. Y a esto le puedo sumar lo que estamos aprendiendo que nadie sabe, pero estamos descubriendo. Y a esto le deberíamos sumar lo que incluso ni siquiera sabemos que en algún momento sabremos. Entonces, al final la inteligencia es la suma de todos estos conocimientos. Cómo amplío lo que yo sé incorporando otros saberes dentro o fuera de la organización. Entonces, fijaros, la vida de una empresa depende de dos cosas. Uno, del conocimiento que tiene hoy. Y hoy vamos a hablar de conocimiento crítico. Las empresas no saben qué conocimiento tienen. Y luego depende del futuro, que es el conocimiento que sigan generando, lo que aprendan que hoy no saben. Por eso a mí me gusta hablar de este coeficiente de inteligencia, que es, por un lado, usar bien el conocimiento que tienes hoy porque eso justifica tu existencia hoy, y al mismo tiempo seguir aprendiendo porque el mundo sigue cambiando. Y tienes que estar con un pie en cada uno de esos escenarios. Entonces, por eso a mí me parece que estamos en el mejor momento posible, porque a más importancia de la inteligencia, más importancia del conocimiento y del aprendizaje. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? Espero que sí, porque este es el menú que tengo.
Como os decía, voy a entrar ahora en por qué es importante gestionar el conocimiento, luego os cuento qué entiendo yo por conocimiento crítico y de ahí entramos en ver la metodología y os explico la metodología que nosotros seguimos. A ver, una cosa que no he dicho, nada de lo que yo digo aquí es verdad, ojo, esta es mi verdad discutible. Yo estoy convencido que no hay nada que impacte más en los resultados que el conocimiento, ¿sí? Y os voy a poner, como hago siempre, el récord del mundo para resolver el cubo Rubik. 3,1 segundos. Y la diferencia entre esa persona y cualquiera de nosotros no es el cubo, no es que sea chino, no es que tenga más manos, más ojos, es que tiene un conocimiento que los demás no tenemos. Entonces, el resultado depende de eso, del conocimiento que tiene esa persona que nosotros no tenemos. Y una diferenciación que me gusta hacer siempre, ojo, porque tendemos a confundir conocimiento con información. Estos dos letreros de aquí solamente te son útiles si tienes 3 conocimientos. El primero tienes que saber leer. El segundo tienes que saber castellano o español. Y el tercero tienes que saber que H2O es la molécula del agua. Si tú no tienes esos conocimientos, estos letreros, esta información no te sirve para nada. Entonces, ojo, porque el conocimiento es lo que te permite actuar sobre la información. Tenemos un montón de información, pero eso no significa que tengamos conocimiento, ¿no? A mí me gusta también esta frase de Kant. El conocimiento empieza desde la experiencia. No es solo la experiencia, pero empieza desde la experiencia. Y si os fijáis, la información siempre es experiencia ajena. El conocimiento es la experiencia propia. O sea, yo puedo ver a un tenista sacar y digo, joder, qué fácil es sacar. Yo también sé sacar. No, no, no. Cuando tú sacas te das cuenta de lo difícil y tienes conocimiento cuando eres capaz de hacer algo, no eres cuando eres capaz de hablar de algo que otros hacen, ¿no? Y como veíamos antes en el caso del periódico japonés, todo lo que hacemos lo podemos hacer hoy porque tenemos conocimiento. Y por tanto, lo que no podemos hacer es porque nos falta conocimiento y la buena noticia es que se puede aprender. Porque al final todos llegamos al mundo así, en pelota sin saber nada y todo el cinturón negro siempre es un proceso de aprendizaje. Empezó con cinturón blanco y era muy torpe. Y después de unos años es un experto, ¿no? ¿Tendrá valor el conocimiento? Bueno, a mí me gusta compartir esta estadística. Este es un cliente nuestro que produce papel, tiene máquinas que producen papel. Y aquí tenéis diferentes máquinas con diferentes operarios. Y en cada máquina, aunque la máquina sea la misma, el proceso sea el mismo, según el operario que la maneja, en la producción el rendimiento es distinto. O sea, lo único que cambia es la persona, en este caso, que maneja el cubo. Y los resultados cambian incluso en un 30%. O sea, para que veáis el valor que tiene la producción, el conocimiento que tiene la persona. Nada, no hay manera. Habrá que buscar un mecánico. ¿Dónde? Servidor y presente. Esto es llegar a tiempo. Menos mal. Sí, señor, muy oportuno. Venga. Dele al demarre. Ande. Vaya, ya está. Mira qué bien. ¿Se debe algo? 20 duros. Hombre, 20 duros por apretar un tornillo. No, eso gratis. Los 20 duros se cobran por saber qué tornillo había que apretar. Bueno, este es un clásico, ¿no? Fijaros, de hace muchos años. Tú no cobras, o sea, 20 duros bueno, 20 duros en esa época son 1.000 pesos en Chile. No es lo que cuesta el minuto que te toma a ti apretar un tornillo. Por lo que estás pagando es por la cantidad de tiempo que alguien tuvo que dedicar para aprender que luego en un minuto te resuelve el problema. Entonces, ¿cuánto vale el conocimiento? Maneras de verlo. Un lingote de hierro te cuesta $100. Si lo conviertes en herraduras, lo puedes vender por 250, pero si lo conviertes en agujas de coser, el valor se dispara hasta 70.000. Pero si lo que haces son muelles de reloj, fijaros hasta dónde se va. Y de nuevo, ¿qué es lo que cambia? La misma materia prima, cuando el conocimiento es capaz de manipularla, dispara su valor. Y lo único que cambia, insisto, no son los átomos de hierro, es el conocimiento, son las neutrones. Y ojo, porque cuando hablamos de conocimiento siempre hablamos de acción. El conocimiento no es algo que tú tienes, es algo que tú haces. No me digas lo que sabes, demuéstramelo. Y aquí tenéis un ejemplo. El que gana la apuesta es el que es capaz de sacar el billete debajo de la botella sin que se caiga la botella. ¿Sí? Y vais a ver que esto no es cuestión de edad, de género, de la carrera que estudié. Es cuestión de conocimiento. Por eso, la moneda actual hoy en día
lo que te hace valorable en el mercado es el conocimiento. No es porque lo diga yo, esto lo dice el World Economic Forum. Entonces, ¿por qué tiene sentido gestionar este activo que es el más valioso que tenemos? Bueno, porque tiene impacto en las organizaciones. Por ejemplo, la gente se va de las organizaciones porque se jubila o porque tiene otras ofertas o porque se aburre y se lleva su conocimiento. Y eso nos genera impacto. O en muchos casos las empresas repiten errores. No es que cometan errores, es que se vuelven a repetir. Y esto tiene un impacto no solamente económico, en temas de seguridad, vidas. O en muchas organizaciones se reinventan, es decir, se vuelve a invertir en cosas que se han hecho ya antes, con una ineficiencia enorme. O, por ejemplo, las personas se quejan de la cantidad de tiempo que pierden buscando información / conocimiento que saben que tienen, pero que no saben dónde está. ¿Sí? O la dificultad que tenemos cuando en la misma organización, ahora lo vamos a ver, hay diferencias de desempeño y yo no sé cómo acceder a los que tienen ese conocimiento, ¿no? Fijaros aquí, la misma empresa que produce el mismo producto en diferentes países, si yo lo produzco en Tokio, lo hago 5 veces más rápido que en Nueva Delhi. Y el proceso es el mismo, la empresa es el mismo y el producto es el mismo, ¿no? ¿Por qué hay diferencias de desempeño? ¿Por qué en unas tienen más conocimiento que en otras? O cómo acortamos, por ejemplo, la curva de aprendizaje desde que alguien llega a mi organización hasta que esa persona es productiva, que pasa un tiempo muy largo. ¿Cómo podemos proveer el conocimiento para que esa curva sea lo más corta posible, ¿no? Entonces, fijaros, hay muchos estudios donde cuando se les pregunta a las áreas, los equipos de gestión de conocimiento, cuáles son sus prioridades, los últimos años lo primero que aparece es identificar, mapear el conocimiento crítico. ¿Por dónde empezamos? ¿Sí? Y este concepto de conocimiento crítico, ojo, no es nuevo. Fijaros, este artículo de Harvard debe ser de hace 15 años, por lo menos. Hay publicaciones, tampoco es que sea inmenso, pero uno puede encontrar de Wharton, de la Escuela de Negocios de Pensilvania. McKinsey habla de conocimiento crítico. La NASA no solamente tiene un espacio sobre conocimiento crítico, construyó en su momento su propio conocimiento crítico. Y Germán, que sabe bastante más de la NASA que yo, si no lo ha averiguado seguro que lo hará, ¿no? Y fijaros, nosotros colaboramos, entre otros, con la Agencia Internacional de Energía Nuclear, ¿sí? Para energía atómica, para ayudarles a desarrollar una metodología de identificación de conocimiento crítico para ese sector, ¿no? Y participamos en varios webinars con ellos, y en uno en el que participamos, participó el responsable de gestión de conocimiento de la NASA, hizo esta presentación. Y el título era ¿por qué una organización debería identificar su conocimiento crítico? Y fijaros lo que decía en una de sus láminas. Primero, para nosotros es un activo fundamental. ¿Sí? La NASA es una organización científica al final. El conocimiento es escaso, difícil de adquirir y difícil de reutilizar si no se comparte. No es fácil de documentar, sobre todo el conocimiento tácito. Cuando se documenta luego puede que no sea fácil de encontrar. Y al final dice, mira, perder este conocimiento nos cuesta carísimo. O sea, nos cuesta a nivel de seguridad, a nivel de costo, a nivel de plazos, a nivel de reputación. O sea, no podemos permitirnos no gestionar nuestro conocimiento, ¿eh? Entonces, cuando uno pregunta en cualquier organización, oye, ¿cuál es el conocimiento más importante en tu empresa? Esto es lo que pasa. Que nadie te sabe responder. Ojo, la buena noticia, lo comentaba el otro día con Germán, es que el conocimiento crítico está ahí porque si no tu empresa estaría muerta. Pero como no nos hemos hecho la pregunta, no sabemos responder. Pero de hecho, si yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu conocimiento crítico? Cuando hago este ejercicio en talleres un poco más grandes, la gente no sabe qué responder. Insisto, porque no se ha hecho la pregunta. Y cuando preguntamos, oye, ¿y en el futuro cuál será el conocimiento crítico necesario? ¿Será el mismo? ¿Será distinto? Pues muchas veces tampoco tenemos una respuesta, ¿sí? ¿Qué es lo que te permite el hecho de mapear el conocimiento crítico? Bueno, para empezar, saber cuál es el stock de conocimiento que tenemos en la organización. Después de eso, de todo ese stock que es gigante, ¿cuál es el crítico? O sea, ¿por dónde empezamos? ¿Cuál es el más importante? ¿Cuál es el que más valor aporta? ¿Quién lo tiene? Porque el conocimiento siempre te lleva a la persona, no al revés. O sea, puedes empezar al revés, pero nosotros empezamos del conocimiento y luego nos preguntamos quién lo tiene y quién debería tenerlo. ¿En qué estado de riesgo está? Y a partir de ahí, ¿qué hacemos con él? ¿Cuál es nuestro plan para administrar esto de una manera rigurosa? ¿Sí? Entonces, fijaros, ¿qué es lo que me permite un mapa que antes me costaba mucho poder hacer, poder decidir? Por ejemplo, ¿qué conocimientos yo estoy en riesgo de perder y no quiero perder? ¿Qué conocimiento es crítico
pero lo tiene muy poca gente y debería tenerlo más gente. ¿Qué conocimiento es crítico? Y sin embargo no tenemos nada documentado, de manera que el día que no esté, lo perdemos completamente. ¿Qué conocimiento, si yo lo necesito o si yo lo pierdo, no es fácil de encontrar fuera? Y me tengo que anticipar. ¿Dónde tenemos oportunidades para compartir? ¿Dónde deberíamos aprender y saber más de lo que sabemos? Porque en función de los desafíos que vienen, con el conocimiento que tenemos no nos alcanza. ¿Quiénes son las personas que lo tienen? Como os decía, ¿hacia quién lo deberíamos llevar? ¿Qué barreras tenemos que nos dificultan este flujo? Por ejemplo, ¿qué conocimiento tenemos fuera y dependemos de otros que nos lo proveen? Todo este tipo de cosas, que de nuevo no son rocket science, no son preguntas filosóficas muy profundas, son cosas que antes de tener un mapa nos cuesta responder, o cada persona tiene su propia respuesta. Cuando hacemos el ejercicio de mapear conocimiento crítico, lo que tenemos es una definición como organización, por lo menos a 30 de agosto de 2023. ¿Sí? Y ojo, porque cuando uno no gestiona el conocimiento, corre riesgos. Muchas veces no lo ve de manera directa o inmediata, pero si tú no gestionas tu conocimiento de manera rigurosa, eso tiene impacto en todos esos ámbitos que yo os propongo aquí. A nivel estratégico, a nivel económico, a nivel evidente de productividad, en los riesgos, en la reputación. Es decir, no gestionarlo tiene consecuencias y deberíamos asumirlas. ¿Ok? No hay ninguna pregunta, entiendo, por ahora, ¿no, Raúl ni Catalina? Así que yo continúo. No hay preguntas por ahora, Javier. Vale, o está todo muy claro o no hay nada claro y entonces no se entiende nada. Voy a hacerles una pequeña, os voy a compartir unas definiciones sencillas de qué es conocimiento, ¿no? Lo primero, y me he esperado hasta ahora a propósito, ¿qué es lo que yo entiendo por conocimiento? Discutible, pero mi definición de conocimiento. El conocimiento es una capacidad que te permite tomar decisiones y actuar. Y está basada en la experiencia, y ahí me voy a lo que decíamos antes. ¿Sí? Kant decía, el conocimiento empieza con la experiencia, efectivamente. Tú tienes conocimiento cuando eres capaz de hacer cosas o decidir cosas, no solamente cuando sabes. Y eso generalmente te lo da la experiencia. Y entre paréntesis, fijaros, pone, fue aprendido porque tú no naciste con esto, lo tuviste que aprender. El conocimiento siempre se adquiere. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo saber cómo se hace algo que saber hacer. Esto valía en el colegio y en la universidad. Una cosa de información es valiosa, por supuesto, es útil, es necesaria, por supuesto, pero otra cosa es actuar sobre la información. Entonces, el conocimiento es lo que me permite hacer un plato. Y tú tienes conocimiento cuando haces un plato, no cuando dices lo que hay que hacer para hacer un plato. Entonces, la gran pregunta es, ¿tiene sentido gestionar todo el conocimiento en una organización? Para nosotros no. O sea, para nosotros lo que tiene sentido es priorizar, identificar primero cuál es el conocimiento crítico y una vez que lo identificamos, entonces definir una estrategia para gestionar. Esa es nuestra propuesta, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque ya lo sabemos, los recursos son limitados. No tenemos, la cantidad de conocimiento en una empresa es gigante y cada día crece más, pero no tenemos todos los recursos son limitados, por tanto necesitamos priorizar. Conocimiento crítico, crítico significa cuál es el más importante. ¿Qué entendemos? Os voy a compartir dos definiciones. Conocimiento crítico es el que genera o el que sostiene tu ventaja competitiva. Cuando tú eres una empresa, es aquel que sostiene la ventaja. ¿Qué es la ventaja competitiva? Esto tiene dos maneras de verse. Por un lado, es la razón por la que me prefiere, por la que un cliente me escoge aquí, a mí. Y la otra, si lo miramos desde dentro, es aquello por lo que yo me quiero distinguir. ¿Sí? Es aquel rasgo por el que yo me quiero diferenciar del resto, ¿no? Ahora, si tú te preguntas por qué te prefieren, y puede ser por millones de cosas, porque eres más barato, mejor, más flexible, más confiable, más innovador, más lo que sea, esa razón, esa ventaja, se sostiene sobre algo que tú eres capaz de hacer que el resto no puede hacer. Porque si los demás pudieran hacerlo ya no sería una ventaja, sería igual. Entonces, hay algo que hoy al menos, durante un plazo, tú haces mejor que otros. ¿Sí? Bueno, eso no es fácil de copiar porque si no otros lo estarían haciendo. ¿Por qué? Porque se sostiene sobre la experiencia. Hay algo que tú has aprendido en el tiempo que hasta que otros no lo aprendan no tendrán ese conocimiento y por tanto no podrán borrar, entre comillas, esa ventaja. ¿Sí? Entonces, por eso, cuando tú tienes conocimiento, proveer ese conocimiento es una ventaja competitiva. Voy a poneros el vídeo que pongo siempre de Indiana Jones.
Bueno, cuando tú tienes una pistola y alguien te provee una pistola y la pistola es tecnología y la tecnología es conocimiento, tú tienes una ventaja sobre el otro, sobre el que tiene una espada. Entonces, la principal arma que una organización puede entregar a sus colaboradores es el conocimiento sobre cómo se hacen las cosas, porque eso te puede dar una ventaja respecto de otros que tienen un conocimiento de inferior, entre comillas, calidad. Otra manera de definir conocimiento crítico es, si tú no eres una empresa, si estás en el sector público, por ejemplo, o si hablamos de un equipo o de un área, es aquello que influye más en que consigamos los objetivos o los resultados que buscamos. Y esto es fundamental porque vais a ver ahora que el proceso para identificar conocimiento crítico siempre empieza desde los objetivos o desde los resultados que queremos. Ese es el punto de partida. Si no hay objetivos o no hay resultados que estamos intencionando, no hay manera de determinar qué es crítico. No podemos priorizar. Entonces, necesitamos algo contra lo que empezar a preguntarnos qué es más crítico que qué. Entonces, fijaros que aquí yo tengo que tener definidos mis objetivos y mis resultados para luego empezar a decidir qué hago para conseguirlos y preguntarme qué hay que saber hacer para hacer esas actividades para conseguir esos objetivos o resultados. ¿Sí? Un par de ejemplos. ¿Quién creía a finales del año 2019 que el conocimiento en epidemiología 3 meses después iba a ser crítico? Nadie. O sea, si tú eras un epidemiólogo o eras un experto en vacunas de COVID en diciembre del 2019 o en octubre, tú ibas por la calle y nadie te hacía caso, nadie te entrevistaba en la televisión, eras alguien que no tenía ningún valor. Bueno, 3 meses después, ese conocimiento se volvió crítico cuando los objetivos cambiaron, es decir, tenemos que parar una pandemia, el conocimiento crítico que estaba oculto apareció. Otro ejemplo, 2 conocimientos críticos que cambian radicalmente el sector del automóvil. Disrumpe, que es una palabra rara, yo no sé si el diccionario existe. Bueno, el primero es ser capaz de construir el motor eléctrico y las baterías eléctricas. So I'm standing underneath a Tesla Model S. The battery, 1,200 pounds, was normally... Eso va a cambiar la industria. Y lo segundo, la conducción autónoma. Cuando tú tienes vehículos que ya no van a utilizar combustión y que además se manejan solos, y son, fijaros, son 2 conocimientos o algo más, una industria tradicional cambia radicalmente. ¿Por qué? Porque llegan conocimientos que antes no existían y el que tiene esos conocimientos cambia la industria, ¿no? Y ojo, si eso es así, fijaros que tenemos que pensar en términos de que mi conocimiento crítico actual, luego lo vamos a ver, no necesariamente va a ser el mismo mañana. Y tendré que aprender cosas nuevas y tendré que desaprender otras, ¿no? Entonces, al final, a mí me gusta el ejemplo de ir al médico, ¿no? No tener un mapa de conocimientos no saber cómo está tu salud. Tú generalmente vas al médico por 2 razones. O cuando te duele algo, o para hacerte un chequeo. Los que estamos ya más mayores, uno va a hacerse un chequeo. Y cuando vas a hacerte un chequeo te dice, mira, estos son tus órganos más importantes, el corazón, los pulmones, el estómago, bla, y así están. Y por tanto, para el año que viene te recomiendo que hagas más ejercicio, que comas menos grasas. Entonces, un mapa de conocimiento crítico hace lo mismo. Te dice, mira, estos son tus conocimientos más importantes, en este estado están, esto es lo que deberías hacer. ¿De acuerdo? Entiendo que seguimos bien hasta aquí, ¿no? Bueno, voy a entrar en la parte ya de la metodología. ¿Sí? Vais a ver que bueno, voy relativamente ágil, pero luego cualquier duda que tengáis la conversamos y, como digo, os dejo luego al final mi correo también y quien quiera escribirme con cualquier duda, yo encantado. Bueno, ¿cómo lo hacemos nosotros? Voy a repetir varias veces este ejercicio. Un mapa sabéis que siempre es una representación de la realidad, ¿no? Un mapa de una ciudad lo que te permite es que veas algo que a simple vista no puedes ver. Bueno, un mapa de conocimiento crítico lo que te permite es que veas dónde están los conocimientos más importantes en una organización. Y nosotros siempre seguimos ese recorrido que os decía. Empezamos desde los objetivos, seguimos con las actividades, seguimos con los conocimientos, seguimos con la evaluación y seguimos con el plan, ¿no? Y siempre empezamos, como yo les decía, desde la estrategia, desde el objetivo, desde qué resultados estamos buscando, porque a partir de ahí es que podemos empezar a desglosar. Porque cuando tú conoces la estrategia, puedes determinar qué pasos vamos a dar para lograr esa estrategia. Se llaman actividades, se llaman procesos, se llaman proyectos, se llaman decisiones, se llaman ejes, da lo mismo. Y cuando tú conoces esas actividades, entonces puedes pensar el conocimiento crítico que hace falta para poder ejecutar todo ese plan.
porque si no es simplemente un brindis al sol, es un sueño, de esto es lo que queremos hacer, pero ¿qué hay que saber hacer para poder hacer eso? ¿No? Entonces el punto de partida siempre tiene que ser la estrategia. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuáles son los resultados que estamos buscando? Y como os insisto, los objetivos se desglosan en actividades, procesos, luego conocimientos, luego llegamos a las personas, luego evaluamos, etcétera, etcétera. Os voy a ir mostrando ejemplos. Esto es, por ejemplo, esta es la cadena de valor de una constructora, bien grande además, ¿no? Y aquí tenéis todo lo que hacen. Aquí está el desarrollo de negocio, la producción, todo lo que está involucrado. Y, por ejemplo, ellos decidieron centrarse en las principales decisiones que se ejecutan a lo largo de esta cadena de valor. Y las identificaron para cada uno de los momentos de esa cadena, o sea, desde que tienen un cliente insatisfecho hasta que tienen un cliente satisfecho, todo ese camino intermedio, identificaron una serie de cuáles son las decisiones más importantes que hay que tomar. Y luego lo que querían hacer ellos era, vamos a tomar 2 objetivos que nos importan, queremos centrarnos en 4 decisiones, identificar un máximo, en este caso de 12 conocimientos, priorizar 5 y para cada uno de ellos pensar en un plan de acción, una línea de trabajo para gestionar. Entonces, aquí tenéis como ejemplo los 2 objetivos en los que se centraron, rentabilidad y talento. Aquí, para cada uno de esos objetivos, para rentabilidad eligieron 6 decisiones y se centraron en 2, y para talento 5 decisiones y se centraron en 2 también. Y para cada uno de esos objetivos y decisiones fuimos desglosando conocimientos críticos para cada uno de ellos. Y luego los evaluamos, vimos quién los tenía, quién lo necesitaba, y para cada uno de ellos hicimos un plan. O sea, para el primero, que era conocimiento del entorno, se decidió elaborar un catálogo de procesos constructivos entre los diferentes países, bla, 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 para que veáis un poquito cuál es el desarrollo, el recorrido. ¿Okay? Entonces, estos son los 4 pasos que yo os voy a mostrar. Primero hay que definir el alcance, que es posiblemente lo más importante. Después se identifica el conocimiento. Después se evalúa en qué estado de riesgo está. Y finalmente se elaboran planes para asegurarnos que estamos actuando sobre esos conocimientos, que los estamos gestionando. Y ahora os paseo un poquito por esos 4 momentos. El primero, de definir el alcance. Bueno, la decisión más importante siempre es ¿para qué queremos el mapa? Que esto parece obvio, pero nunca lo es, porque nos suelen pedir, oye, queremos hacer un mapa de conocimiento crítico, pero bueno, mapa, ¿por qué? ¿Para qué? ¿De qué? Entonces, uno tiene que tener claro qué es lo que no está pudiendo ver hoy, que espera que un mapa le ayude a ver y, por tanto, a decidir. ¿Cuál es el conocimiento estratégico? Los dominios técnicos, recoger y estandarizar mejores prácticas, identificar quiénes son las personas que lo tienen. Ahora mismo hay muchas alternativas, pero lo primero que uno se tiene que responder bien es ¿para qué quiero el mapa? Porque eso te ayuda a identificar dónde vamos a trabajar, ¿sí? Y lo que os decía antes, uno puede hacer un mapa solamente del conocimiento que tenemos hoy, es decir, de lo que responde a nuestras operaciones y resultados ahora. Puede hacer un mapa en función de nuestra estrategia, dónde queremos estar en el futuro, ¿sí? Y puede hacer un mapa que tenga presente y futuro, porque no necesariamente son lo mismo. Una cosa es lo que estamos haciendo hoy, los resultados que tenemos hoy, y otra cosa es lo que estamos esperando tener en el futuro, y los conocimientos son distintos, ¿sí? Y lo otro, uno puede hacer un mapa a la escala que quiera. Por eso es tan importante definirlo. Puedo hacer un mapa de un individuo, de un equipo, de un proceso, de un área, de un producto, de una organización. La escala es lo primero que hay que definir, pero a todos esos niveles se puede hacer. Aquí tenéis ejemplos. Mapa de conocimiento de una empresa que empieza desde sus objetivos. Estos son los 6 objetivos de negocio. Se puede hacer un mapa de conocimiento futuro a partir de la estrategia. Estos son los ejes estratégicos de una empresa. No la operación, ojo, los ejes a futuro. Y aquí tenéis otro ejemplo. Estos son los focos estratégicos. Se puede hacer un mapa de conocimiento de un área. Aquí tenéis el área de estrategia de una empresa. Se puede hacer de un proceso. Este es un proceso que se hace en 5 plantas o 6 plantas distintas. Se puede hacer desde un producto. Puedes tomar un producto y hacer ingeniería reversa para ver qué actividades se ejecutan para llegar a producir ese producto. Se puede hacer, por ejemplo, un mapa desde la perspectiva de los clientes. ¿Qué me dicen mis clientes respecto del conocimiento que valoran más de lo que nosotros hacemos? Por ejemplo, la FAO nos pidió hacer un mapa en el ámbito de innovación de qué era lo que sus
los socios, que en este caso son como sus clientes, sus usuarios, reconocen como el conocimiento más valioso, ¿sí? Y fijaros que, os digo, uno puede cambiar dentro de la misma organización. Si yo tengo un bar o un restaurante, yo puedo hacer el mapa de toda la organización y tomo como insumo el plan estratégico, y el objetivo podría ser, por ejemplo, que quiero mejorar la rentabilidad, quiero saber cuál es el conocimiento crítico. O dentro del mismo bar puedo cambiar el objetivo. En lugar de mejorar la rentabilidad, lo que quiero es tener más clientes. O podría tener un objetivo distinto. Quiero tener una estrella Michelin. Y cada vez que yo cambio el objetivo, el conocimiento crítico va a ser diferente. O en lugar de, yo teniendo el mismo restaurante, en lugar de hacerlo del restaurante, lo quiero hacer de un proceso. Y dentro del proceso puede ser que estoy buscando el objetivo calidad, el objetivo costo, o podría hacerlo de un cargo. Por ejemplo, quiero hacer el mapa de conocimiento crítico del cocinero. Esto solamente para que veáis que lo primero que uno tiene que definir es para qué quiere el mapa, porque eso te dice dónde nos vamos a centrar. ¿Sí? Podemos mapear el conocimiento de una persona. ¿Sí? De hecho, cuando yo hago talleres, como decía antes, yo les suelo preguntar a las personas, oye, pero ¿cuál es tu conocimiento crítico? ¿Por qué te pagan? Y a la gente le suele costar mucho responder, ¿no? Y de hecho yo os propongo que hagáis el ejercicio para vosotros mismos. ¿Qué es lo que tú sabes hacer? Yo os pongo aquí un ejemplo. Mi conocimiento crítico es potenciar la inteligencia de una organización para que pueda mejorar sus resultados. Fijaros que esto se desglosa en tres partes. Primero, un verbo. Siempre empezamos por un verbo, que no puede ser saber, sino que es potenciar, desarrollar, incrementar, mejorar. El qué, un ámbito de acción, la inteligencia de una organización. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? En este caso, para que mejoren los resultados. Esta suele ser la manera en la que nosotros tratamos de expresar el conocimiento siempre. Entonces, yo os propongo que hagáis el ejercicio para vosotros mismos de decir cuál será mi conocimiento, mis conocimientos críticos, porque desde mi mapa de conocimiento crítico yo puedo gestionar mejor, explotar mejor el conocimiento que tengo o mejorar aquello donde tengo menos de lo que debería tener. ¿Sí? Entonces, fijaros, insisto, siempre nosotros vamos de objetivos hacia abajo, hacia actividades, decisiones, procesos, proyectos y luego hacia conocimiento crítico. ¿Sí? Ahora os lo voy a mostrar. Entonces uno empieza siempre desde el alcance, es definir dónde vamos a hacer el objetivo y qué actividades se llevan a cabo para cumplir el objetivo. Aquí tenéis ejemplos. En esa área de estrategia, el objetivo, subobjetivos en este caso, y qué actividades se llevan a cabo para cumplir ese objetivo. Aquí tenéis una institución pública en Chile, lo mismo, procesos y actividades. Esta es una empresa eléctrica, objetivos y procesos. Esta es una empresa industrial multinacional, objetivos, principales actividades. Esta es una empresa tecnológica, objetivos, y yo tomo el primer objetivo y lo desgloso en las actividades que se ejecutan para cumplir con ese objetivo. Siempre seguimos este mismo camino. Y aquí tenéis, en el caso de la tortilla, pues lo mismo. Yo puedo tomar, para elaborar una tortilla de buena calidad, las actividades o las decisiones o los indicadores. Da lo mismo porque al final vamos a llegar a los mismos conocimientos. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos el alcance, nos vamos a identificar el conocimiento. Y fijaros que esto no es un tema obvio. O sea, ¿cómo identificamos el conocimiento? No es fácil de ver a simple vista. ¿Por qué? Porque el conocimiento es algo que está en la cabeza. ¿Sí? Os pongo un ejemplo. Fijaros, si os acordáis del rescate de los mineros, lo que ocurrió en aquel derrumbe hace 13 años fue que lo primero no se sabía si estaban vivos. Empezaron a buscar, a perforar y apareció que estaban vivos. Y luego, una vez que estaban vivos, había que sacarlos de allá. Y de hecho vino gente de muchas partes del mundo, gente del mundo del petróleo, especialistas en perforación. Y finalmente salieron vivos. Entonces, la primera reacción cuando se supo la noticia es ¿qué pasó aquí? La segunda pregunta que uno se hace es, bueno, ¿y esto cómo se resuelve? Y la tercera pregunta siempre es, bueno, ¿y quién sabe de esto? O sea, este es un tema de conocimiento. ¿Quién tiene conocimiento para poder resolver este problema? Siempre los problemas tienen que ver con conocimiento. Y fijaros que en ese caso el presidente del país no llamó a las universidades, llamó a las mineras, que Chile es un país minero por excelencia, hay mucho conocimiento, y los presidentes de las mineras no tenían idea, ellos no sabían quién, ¿no? Entonces, fijaros, aquí está a la derecha el ministro de Minería y a la izquierda un ingeniero que se hizo famoso entonces, que trabajaba en Codelco, que luego ha sido gerente general en otras mineras. Bueno, y él representa el conocimiento técnico que se trajo para abordar el proyecto. Y fijaros a quién le hacen las preguntas. Las preguntas se las hacen no al que pone los recursos,
está bien, sino que tiene el conocimiento. Si en esta foto me ponen a mí aquí a cargo del Ministerio de Minería, seguramente no lo haría igual, pero tampoco se nota tanto. Pero si me ponen a mí aquí a representar este grupo, los mineros se mueren, no los podemos sacar, ¿no? Entonces, fijaros que una vez que tenemos los objetivos y actividades, nos empezamos a preguntar por cuál es el conocimiento, qué es lo que hay que saber hacer para ejecutar esas actividades. Aquí lo mismo, tenemos las actividades, ¿cuál es el conocimiento que hace falta para poder ejecutar esas actividades? De nuevo, actividades, conocimiento. Procesos, conocimientos críticos. Aquí tenéis lo mismo para una serie de áreas de una empresa minera, los diferentes conocimientos. Entonces, una vez que tenemos las actividades, preguntarse qué es lo más importante que hay que saber hacer para ejecutar la actividad es casi obvio. Si fijaros, yo tengo estas actividades, tengo estos conocimientos críticos. Si cambio el objetivo, cambian mis conocimientos. Porque ahora quiero hacer una tortilla rápida y de bajo coste. Y si lo vuelvo a cambiar y quiero una tortilla innovadora, van a volver a cambiar mis conocimientos. Entonces, ojo, que por eso os decía yo que lo que determina siempre qué conocimientos críticos van a aparecer es cuáles son los objetivos. El tercer paso es evaluar el estado de riesgo. Nosotros tenemos una lista de criterios relativamente amplia, donde a cada conocimiento le empezamos a hacer una serie de preguntas. Yo os voy a mostrar los que ocupamos más a menudo. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos solemos preguntar? ¿Ese conocimiento está documentado? ¿Ese conocimiento está difundido? Es decir, ¿lo tienen todos los que lo deberían tener? ¿Cuánto sabe mi organización respecto de su industria, su competencia? ¿Cuán fácil o difícil es encontrar ese conocimiento en el mercado si lo perdemos? ¿Cuán cerca estamos de perder ese conocimiento? ¿Y cuánto dependemos de otros? Si ese conocimiento es nuestro o lo tienen otros. Estos son 5 o 6, como os digo, la lista es más grande. Y luego nos preguntamos de qué tipo de conocimiento estamos hablando, qué personas lo tienen y qué personas deberían tener. ¿Sí? Entonces, para esta evaluación, no vamos a entrar en detalle ahora, para cada uno de estos tenemos unos cuadros, unas matrices que nos permiten evaluar del 1 al 5 cada uno de esos criterios, de si está mejor o si está peor. ¿Sí? Y tenemos una tipología de conocimiento, porque intentamos decir, oye, de qué tipo de conocimiento se trata, porque eso influye luego a la hora de decidir cómo gestionar. Esto es más de tipo documental, es un método, es una habilidad, es una experiencia, tiene que ver con relaciones, porque eso nos ayuda luego a la hora de elegir las herramientas para gestionar. Entonces aquí veis el resultado de un proceso. Aquí hay un conocimiento y aquí hay una evaluación en función de esos criterios, los tipos, quiénes lo tienen, quiénes deberían tenerlo, ¿no? Hacemos este ejercicio, luego si queréis os lo explico en talleres, lo hacen varias personas por separado y luego lo comparten. Aquí tenéis lo mismo, varias plantas sobre el mismo conocimiento se pronuncian, ¿no? Lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo hago esta evaluación, el resultado me empieza a dar pistas. Por ejemplo, ¿qué conocimiento va a ser crítico en el futuro? Y hoy en día no lo es tanto. O, por ejemplo, ¿qué conocimiento, si lo perdemos, vamos a tener problemas para encontrarlo? Y me ayuda a seleccionar en qué conocimiento tenemos que fijarnos. Por ejemplo, ¿qué conocimiento sabemos menos de lo que deberíamos saber en función de nuestros planes y, por tanto, tenemos que aprender más? O tenemos que contratar gente, o investigar y desarrollarlo. ¿O qué conocimiento, por ejemplo, está concentrado y necesitamos que se difunda? Por ejemplo, a través de comunidades de práctica. Entonces, el mapa lo que me permite es mapear, sacar conclusiones respecto a lo que tenemos que hacer. Entonces, aquí yo veo conocimientos que cuando están en rojo, yo sé que tengo que hacer algo. ¿Sí? Aquí tenéis diferentes maneras luego de visualizarlo. Por ejemplo, una empresa nos pidió elegir un conocimiento crítico sobre el que trabajar el año siguiente. Entonces, hicimos todo este ejercicio para que ellos pudieran concentrarse en ese conocimiento. Y el último punto es establecer planes de acción. Todo este ejercicio no sirve de mucho si luego tú no haces, si no actúas, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos antes de hacer el plan es hacer un ejercicio de reflexión. O sea, sobre esos conocimientos que están en riesgo, nos hacemos algunas preguntas más. Si está poco documentado, ¿documentamos más o no merece la pena? Si documentamos más, ¿cómo hacemos ese ejercicio? ¿Quién participa? Si hay que difundir, ¿entre quiénes? Si hay que aprender más, ¿de quiénes podríamos aprender? ¿Cómo lo deberíamos hacer? Entonces, hacemos todo un ejercicio grupal, en este caso, de entender mejor por qué esos conocimientos están en riesgo y qué estrategias deberíamos considerar para empezar a gestionarlos. Y después de este ejercicio de reflexión conjunta, lo que hacemos es empezar a trabajar en los planes. Por ejemplo, aquí tenéis
una serie de 6 conocimientos que yo los puedo ir ubicando en diferentes lugares respecto de lo que yo creo que habría que hacer. Mira, hay un conocimiento que es más de estandarizar, otro que es más de capturar y desarrollarlo, otro que es más de aprender. Entonces, esto me ayuda luego a pensar en los planes de acción. Aquí tenéis, ahora os lo voy a mostrar en otra lámina, diferentes herramientas, ¿no? Entonces, lo que uno hace es una plantilla, un formato típico de plan de acción, con las acciones, los objetivos, las tareas, los responsables, los plazos, etcétera, etcétera, y cada equipo, cada organización lo va rellenando. Entonces, aquí lo importante son siempre cuáles son las acciones. A partir del riesgo que tenía, pues hay que documentar, hay que estandarizar, hay que, por ejemplo, procedimentar, hay que compartir lecciones aprendidas, hay que organizar sesiones informales entre las áreas. Entonces, cada uno de estos equipos, en función del riesgo que vio, lo que empieza a proponer son estrategias, planes, acciones, actividades para asegurarnos que empezamos a gestionar el conocimiento en función del riesgo que identificamos. Formación por acompañamiento, documentar, un repositorio de casos históricos. Es decir, a partir de aquí decimos qué vamos a hacer para gestionar esos riesgos. Pero esto me lo voy a pasar un momentito para que no se dé tiempo. Os voy a mostrar para que veáis que la gama de herramientas es muy amplia. Generalmente, los equipos tienden a pensar siempre casi en formación o en documentar como las acciones. Y las acciones pueden ser mucho más amplias. Por ejemplo, si necesitamos compartir, y aquí compartir es entre personas, hay una serie de herramientas, desde comunidades de práctica, asistencias de pares, hacer benchmark, la revisión post-acción, los FORS, la formación, intercambio de roles. No voy a ir uno por uno, pero solamente que sepáis que cuando uno hace el ejercicio de proponer planes, vamos viendo cuáles son la diferente gama de alternativas. Por ejemplo, si hay conocimiento que hay que sistematizar, bueno, hay muchos outputs posibles de ese conocimiento y además con ayuda de tecnología que lo hace mucho más enriquecedor, ¿no? Entonces, el proceso de captura se puede hacer de muchas maneras. El proceso de organización y luego de difusión para asegurarnos que ese conocimiento que capturamos se difunde, o incluso en los conocimientos que no tenemos hay diferentes acciones que podemos incorporar, de crear conocimiento o de adquirir e incorporar en la organización. Entonces, esto solamente para que veáis que cuando uno va a proponer planes y acciones, lo primero que tiene que tener en cuenta es que la gama de herramientas es mucho más amplia que lo que generalmente estamos tentados de recomendar, que es hagamos un curso o documentemos, ¿no? Por ejemplo, el tipo de conocimiento, si es tácito o explícito, te lleva a que las herramientas más óptimas, si es un conocimiento tácito, estén por este lado, y sin embargo, si es un conocimiento más documentado, más explícito, pues la lógica te lleve por otro tipo de herramientas. O, en función, por ejemplo, del tiempo que tengamos y el tipo de conocimiento, pues si tenemos poco tiempo, hay que inclinarse por algunas herramientas de transferencia. Si tenemos más tiempo, hay otras que son más recomendables. Una pasada muy simple. ¿Qué es lo que se suele hacer? Bueno, si el conocimiento se puede perder, uno puede poner en marcha procesos de retención. Nosotros hablamos de contratos de transferencia. Y tenéis el ejemplo de lo que hicimos para el metro en Chile, ¿no? Los procesos de sistematización, que como decíamos, es pasar ese conocimiento de la cabeza de las personas a algún activo que nos permita compartirlo, ¿no? Bueno, y esto hay muchas casuísticas, y aquí uno entra en el mundo de las bases de conocimiento, que Catalina, que está aquí del CMF, lo conoce mejor que yo, que al final es cómo buscamos apoyo tecnológico para que ese conocimiento que estamos capturando sea fácil de reutilizar, ¿no? Desde wikis hasta herramientas mucho más sofisticadas, ¿no? La formación, que es una herramienta de gestión de conocimiento, las buenas prácticas y las lecciones aprendidas, que consisten justamente en capturar esos aprendizajes en un formato que permita reutilizarlo, las comunidades de práctica, y hay montones de ejemplos de empresas que lo que hacen es crear espacios de intercambio y aprendizaje para personas que tienen una práctica común, ¿no? Las páginas amarillas, que te ayudan a identificar quién sabe qué en la organización, los casos y las historias. Los que hayáis trabajado con el método del caso, los casos son una herramienta de aprendizaje y para compartir conocimiento. Entonces, voy a las conclusiones, si os parece, y así abrimos un pequeño espacio. Ya sé que me pega un recorrido más o menos amplio y no tan profundo, pero es que si no se hace muy difícil de digerir. Fijaros, hace pues una semana
yo publiqué un post en LinkedIn que decía, ¿de qué crees que vives? Y yo me autorrespondía. Y todos vivimos de nuestro conocimiento. O sea, no es ni bueno ni malo, es la realidad, ¿no? Entonces, yo estoy convencido de que el conocimiento es nuestro activo más importante y lo mismo pasa en la organización. El activo más importante es el conocimiento. La buena noticia es que todas las organizaciones tienen conocimiento, si no, no existirían. La mala es que no lo administran de manera rigurosa porque, para empezar, no saben cuál es su conocimiento. Fijaros, es importante. Los resultados dependen de las tareas que se hacen, las tareas dependen del conocimiento que se tiene. No puedes hacer aquello que no sabes, ¿no? Y las organizaciones son muy rigurosas para gestionar lo tangible, pero no para gestionar el conocimiento. Os pongo un ejemplo. Todas las empresas lo primero que miran, lo primero que valoran son siempre los resultados. Los resultados son consecuencia de los clientes o los usuarios que te generan ingresos. Eso es consecuencia de que tú les entregues productos y servicios que antes has tenido que diseñar, inventar, crear. Bueno, arriba del todo de esa cascada está el conocimiento que te permite hacer todo eso. Pero ese conocimiento está oculto. Cuando tú vas a mirar los resultados, el balance, la cuenta de explotación, no aparecen los resultados, pero sí no aparece el conocimiento. Sin ese conocimiento, nada de todo eso es posible. Pero, sin embargo, no lo vemos, está oculto, no se tiene en cuenta. Pero si no empiezas a gestionar desde aquí arriba, en la cascada, nunca puedes llegar hasta abajo. Y lo que tenemos que hacer es transparentar esto, ponerle nombres y apellidos, porque si no, no vamos a poder conseguir los resultados. ¿Cuál es la buena noticia? Gestionar el conocimiento es muy barato, porque es algo que ya tienes. No lo tienes que comprar. Todos los días llega a tu oficina a trabajar, ¿sí? Aprender, sin embargo, aprender es un proceso caro, porque es crear algo que no existe y eso te toma mucho más tiempo. 3 riesgos que yo creo que hay que tener en cuenta. 1, ojo, porque el conocimiento no es propiedad de la organización, es propiedad de los individuos. Y los individuos se van todos los días a su casa y luego no vuelven a veces. Entonces, el desafío para una empresa no es quitárselo a los individuos, es que sea también parte de la organización. ¿Y hay una parte que está documentado? Sí, es verdad, pero generalmente es la menos importante. El conocimiento hoy en día lo tienen los individuos, ¿sí? Y por eso es tan importante atraerlos y tratar de que no se vayan, ¿no? Y ha entrado mucha gente joven, gente nueva, que no viene capacitada en Metro porque Metro no se enseña en ninguna parte. Metro no se enseña en ninguna parte. Lo que hace el Comité de Mercados Financieros no se enseña en ninguna parte. Hay muchas empresas que no pueden comprar conocimiento fuera porque casi lo producen ellas internamente. El segundo riesgo es que el cambio cada vez va más rápido. Nadie se imaginaba una guerra en Europa, nadie se imaginaba en Chile un presidente de 35 años. El cambio sabemos que ocurre, nos guste o no nos guste, y tiene un impacto que es que hace que el conocimiento caduque cada vez más rápido. Ese es un desafío, ¿no? Ya sabéis que en su momento Netflix se comió a Blockbuster y Netflix ha dado resultados negativos el primer trimestre por primera vez en su historia. A Netflix se lo van a comer si no hace algo. Entonces, no nos podemos permitir el lujo de perder conocimiento, porque es nuestro activo más valioso. Y el tercer riesgo es un tema demográfico, ¿no? Sabemos que la población está envejeciendo en todo el mundo y las empresas se quejan de lo mismo. Se nos va gente que sabe mucho y la gente que viene por detrás está a muchos años de conocimiento de distancia. O sea, se me va gente y no tengo cómo encontrar gente con 30 años de experiencia en la industria, ¿no? Y cada vez hay más esta llamada de que falta talento, yo discrepo bastante con eso, y además hay mucha gente que se está yendo a sus trabajos sin necesariamente tener otra alternativa. O sea, hay gente que se va. Y ya sabemos qué es lo que pasa con las generaciones más jóvenes, cada vez permanecen menos tiempo en la empresa y el tejido industrial en general son empresas pequeñas donde el conocimiento muchas veces está concentrado en una sola persona. Entonces, fijaros el cóctel que se nos arma cuando tenemos conocimiento crítico, que puede ser a veces muy difícil de encontrar fuera, que además la persona que lo tiene se nos está acercando a la jubilación y a veces es la única que lo tiene. Los que lo podrían tener están a 20 o 30 años de experiencia y ese conocimiento, por ejemplo, no está documentado. Entonces, cuando se te junta todo esto y no lo ves y no tienes algún indicador que te diga, oye, ojo, este conocimiento está en riesgo, hay que actuar, te estás metiendo en una tormenta perfecta, ¿no? Entonces termino con de nuevo una llamada al tema de la seguridad, ¿no? Una organización que no aprende no puede ser segura. Entonces, la buena noticia es que la seguridad siempre se puede aprender. Y gestionar el conocimiento crítico
es algo que también, por supuesto, siempre se puede aprender. Bueno, si habéis llegado hasta aquí, una hora exacta, os felicito porque ha sido una digestión. Tenéis ahí mi correo. Si alguien tiene alguna duda que ahora no quiera o no pueda conversar, yo feliz os trato de compartir mi experiencia. Y los que queráis, podáis, tengáis ganas, pues tenemos un espacio ahora, yo creo que para conversar, si os parece. Mil gracias. He dicho. Don Germán. Gracias a ti, Javier. Fantástico, fantástico. Gracias. A ti. Y Alberto, que también dice, gracias, muy interesante. El único Muchas gracias, comentario que me Javier. gustaría hacer, permiso, es que qué interesante que la inteligencia y por ende el conocimiento sea una capacidad, porque significa que puede expandirse sin límite, ¿no? Y frente a este miedo que le tenemos a la irrupción de la inteligencia artificial, pareciese que el antídoto es ser más inteligentes. Y no es mucho Sí. más que eso, ¿no? O sea, fíjate, como dices, yo creo que venimos programados para la escasez, porque nuestra vida depende de los átomos, entre comillas, y los átomos son finitos. Por eso la propiedad privada, por eso la lucha por la propiedad, y por eso casi yo creo ese modelo mental de que si yo tengo, otros no tienen, ¿no? Y en el mundo físico, efectivamente, cuando compartes un bien, lo pierdes. Si yo tengo mucha hambre y tengo un bocata de tortilla de patata estupendo, pides la mitad, me quedo sin la mitad. Pero en el mundo de los intangibles eso no se da. Al contrario, cuanto más se comparte, más valor tiene y más gana. Entonces, yo creo que hay un cambio de modelo mental de justamente de la escasez de la abundancia. Cuanto más trabajamos en un recurso infinito como la inteligencia, más se potencia. Pero además, cuanto más lo difundo y más lo tienen, más inteligentes nos volvemos todos, ¿no? Todo esto tiene riesgos. El mundo de la inteligencia artificial tiene sus desafíos porque es una tecnología que por primera vez podría decidir autónomamente y por tanto ahí tenemos que decidir nosotros cuánto le queremos entregar, y crea contenidos, y crea ideas, y crea cosas que antes, hasta ahora, no había ocurrido, ¿no? Pero yo creo que nos da un potencial enorme, como dices tú, con tendencia infinita. Si somos capaces de administrarlo, y el origen somos nosotros, ojo, todo eso nace de la cabeza de un ser humano, ¿no? Esto no es magia, ni es suerte. Yo creo que hay un potencial enorme, pero bueno, lo más difícil de todo es ponernos de acuerdo, como siempre, colaborar entre humanos, pero el potencial está ahí, sin duda. Gracias, Germán. Sí, Javier, yo quería comentarte igual un poco con respecto a lo que dijiste al final con respecto a los cambios generacionales, que justo iba a hacer esa pregunta, era como, ¿cómo cambia la velocidad también? Porque las generaciones nuevas, el otro día leía un poco sobre las características de esta denominada generación Z que se llama. Una de ellas es obviamente que son nativos digitales, que es muy distinto a todas las otras generaciones con las que se mezclan en el trabajo. Pero la otra también es el movimiento, la inmediatez también. Y el movimiento más constante que se tiene de alguna u otra forma. O sea, siempre nosotros estamos en movimiento, pero pareciera ser que ahora es un poco más rápido. Y ellos se mueven mucho, por lo visto, en las organizaciones. Así que tú hablabas de planes, hablabas también de planes de acción, de mapas. Así que ha cambiado eso en el sentido de la velocidad en que deben hacerse eso para que, antes que se vaya esta información tan importante. Sí. Fíjate qué buen punto, porque yo tengo la sensación de que lo que cambia es la definición de organización, y lo que va a cambiar va a ser la manera de relacionarse las personas con el trabajo, con lo que hasta ahora ha sido una empresa que no sabemos si va a proseguir siendo. ¿Y sabes por qué te lo digo? Mira, hace un tiempo yo lo he leído en varios lugares, pero había algunas estadísticas que te decían el porcentaje de personas que podían ser freelance para dentro de 10 o 15 años. Y lo hemos visto en la pandemia. Fíjate, vuelvo un poco a lo que decía Germán. Hasta hace poco
considerabas que las personas que trabajaran contigo tenían que estar geográficamente cercanas al lugar donde estaba tu empresa y donde estabas tú. Esa era una restricción impuesta por los átomos, ojo. Pero hoy esa restricción, bueno, antes de la pandemia ya esa restricción era artificial, entre comillas, hoy ya es demasiado evidente. Yo puedo tener, colaborando en mi organización, a gente en cualquier sitio y en cualquier condición o relación laboral. Yo no tengo por qué tenerlo empleado en nómina de manera, sino que yo puedo explorar maneras de diseñar mi organización muchísimo más flexibles, porque lo que me importa a mí es el conocimiento. Y puede ser temporal y puede ser por... entonces, ¿a qué me refiero con eso? A que el mapa empieza a cambiar porque ya no solamente es interno y externo, esas fronteras empiezan a diluir y lo que importa yo creo es justamente la definición de cuál es mi objetivo, hablo como organización, y qué conocimiento necesito para cumplir ese objetivo. ¿Dónde está? ¿Qué relación laboral establezco? Ya no tiene por qué ser la rígida de una organización jerárquica, vertical, que tiene un horario. No me importa. ¿Por qué? Porque yo no debería restarme la posibilidad de tener talento donde esté, conocimiento que esté disponible a jugar con esas reglas que yo propongo. Y yo creo que la gente más joven tiene más flexibilidad en mirar esa capacidad, esa libertad de combinar. Oye, si tú a mí me dejas trabajar desde donde yo esté, pudiendo hacer las cosas que a mí me interesan y me das esa flexibilidad, yo pongo mi conocimiento a disposición de tu proyecto y me interesa. Entonces, lo que me parece es que se abre una manera de rediseñar las organizaciones con una lógica totalmente distinta que hasta ahora nos hemos negado, en parte porque físicamente era difícil hacerlo, porque trabajaba con la gente que estaba a menos de 30 kilómetros, y hoy en día esa restricción, esa barrera ya no está, pero la primera barrera que hay que cambiar al final es la barrera mental. No me importa la edad que tengas, no me importa lo que hayas estudiado, me importa el conocimiento que tienes y si estás dispuesto a que tu conocimiento se enganche con los otros conocimientos para elaborar el producto o servicio que estemos buscando. Porque ahí es como la cosa funciona. Pero hay que tener esa perspectiva porque ahí el poder cambia, ahí la jerarquía cambia, ahí cambian muchas cosas. La historia cambia. Eso es todo un cambio. Sí. Sí, y también me pongo a pensar, disculpa también, con respecto a cómo las empresas igual ahora, bueno, en algunas industrias se ve más que en otras, pero que no se veía antes, yo creo que tiene que ver con compartir también esa información, no solo dentro de la industria, no solo dentro de la empresa, de la organización, sino con otras, hacer alianzas con empresas similares, igual eso ha cambiado, ¿no? Con la organización. Lo que pasa es que yo creo que, fíjate, juntando de nuevo, a ver, de nuevo, yo no soy imparcial, ¿eh? Yo creo que nosotros venimos, el otro día no sé dónde lo escuchaba, una característica fundamental en la historia que te mantenía vivo era la obediencia. Y nosotros, yo estoy convencido que estamos educados para obedecer. O sea, tú no elegías lo que querías estudiar en el colegio. Toca matemáticas de 9 a 10 y no importa, nadie te pregunta. Y en las organizaciones hay procesos, hay tareas, está establecido. Durante mucho tiempo hemos educado a la gente para que fuera disciplinada y obediente. Y hoy en día estamos diciendo que lo que importa es la creatividad, la imaginación, y claro, eso, coño, habrá que irse aguas abajo para enseñarle a la gente a hacer eso, porque si no la ponemos en un problema. Y claro, y eso te desafía el ecosistema de la organización. Entonces, yo creo que estamos en esa transición donde venimos de nuevo seteados para hacer las cosas de una manera en la que tú no tienes mucho más que hacer, sino que sumarte, o sea, en la que, voy a graficarlo, hemos educado a la gente para responder preguntas que no eran suyas, y ahora lo que necesitamos es educar a la gente para que sea capaz de hacer preguntas. Y eso es un cambio descomunal a nivel de educación, a nivel social. O sea, en mi casa, mi padre me cuenta que a sus padres les hablaban de usted. Y yo cuando era chico, a mí nadie me preguntaba qué quería comer. Y hoy en día, cuando tú en casa pides una pizza, tienes que negociar con el resto de la familia qué pizza vas a pedir, aunque la pagues tú. Entonces, todo eso va cambiando en las organizaciones, pasa lo mismo. Yo tengo unas expectativas. Yo tengo algo valioso para una organización que es mi conocimiento, pero dime cuál va a ser el ámbito en el que yo ese conocimiento lo voy a poner a disposición. Entonces ya no está solamente dentro, está en cualquier lugar y lo puede proveer cualquier persona. De hecho, la diversidad
y la inclusión lo que me abre es a más posibilidades, de más variedad, de más conocimiento, de más ideas distintas, más creatividad, por tanto, ¿no? Pero de nuevo, yo creo que eso es un tema de modelo mental, de nuevo es de apertura, es decir, lo que conocí hasta ahora me sirvió hasta ayer, pero si ya no me sirve hacia mañana, tengo que explorar mecanismos distintos, me tengo que arriesgar, tengo que dejar de obedecer y de tener miedo y voy a jugármela, no voy a ser un suicida, pero voy a experimentar, voy a probar. Claro, yo creo que ese es el modelo mental que necesitamos. Si queremos desarrollar cosas hay que probar. Para probar nos podemos equivocar, aprendemos de esos errores. Entonces, me parece que es un cambio de escenario todavía incipiente, pero que si tú quieres tener esos talentos que están en cualquier lugar, no importa la edad, y que te ponen condiciones, tú vas a tener que estar dispuesto a abrir esos espacios, si no, te vas a quedar solo. Así lo veo yo, por lo menos. Gracias. No, a ti, por Dios. Yo creo que estamos entonces, ¿no? Repito, si hay alguien que no quiera aquí o no se atreva o no pueda. Ah, Catalina, perdón. No, quería darte las gracias, Javier, por esta instancia. Siempre es bueno como refrescar la memoria con respecto a estos temas. Nosotros nos conocemos de antes, sí, pero quería saber el contexto de esta instancia. ¿La Mutual está elaborando algún plan de gestión del conocimiento al interior de su empresa o su organización? ¿O tiene pensado hacer algo? Yo te respondo la parte que yo sé y Catalina capaz que te responda la suya. A ver, yo trabajo con Mutual desde hace muchos años. Gracias, Germán. De hecho, la Mutual tenía una gerente de gestión de conocimiento que yo conocía hace mucho tiempo, la María Elisa León. El Centro de Cultura de Seguridad nació de ahí. Yo he trabajado en estrategias de gestión de conocimiento para Mutual de Seguridad. Mutual de Seguridad ha hecho varios ejercicios, ha lanzado, y tiene todo un programa de comunidades de práctica, que igual la Catalina te lo puede contar, desde el Centro de Cultura de Seguridad, donde se trabajan estrategias y se trabaja en temas de gestión de conocimiento. O sea, ya tiene una historia detrás y a mí me consta, y de hecho esta iniciativa es parte de la oferta que hace hacia sus adherentes respecto de temas interesantes, en este caso, que gestión de conocimiento. Catalina, tú sabes mejor que yo. Sí, aquí estoy. Me tenían que hacer una preguntita o algo por el estilo. Lo que pasa es que estoy en una reunión paralela y además acá en el Centro de Cultura tenemos un montón de actividades, así que lo escucho un poquito bajo. No, te preguntaba, Catalina, sobre cuáles son las actividades o qué hace Mutual de Seguridad respecto de temas de gestión de conocimiento. Si tenemos otras actividades con respecto a este mismo. ¿Esa es la pregunta? Sí, mira, la verdad es que nosotros tenemos varias como webinar con recursos humanos, que sería en este caso como conocimiento crítico. Perdón, nosotros ya hemos hecho varios webinars con Javier y con Abra también, así que sí tenemos más. Por eso el que esté interesado en nuestra programación nos puede escribir un mensajito, un mail al mail que yo envié ahora en el chat y me piden la programación y no tengo ningún problema con compartírsela. Nosotros encantados de tenerlo en nuestras actividades. Súper. Pregunto porque nosotros somos de la Comisión para el Mercado Financiero con Francisco, y relacionado con lo que mencionó recién Raúl, de generar lazos entre organismos, y estamos en una actividad incipiente de gestión del conocimiento, entonces obtener el feedback o la experiencia de una institución que ya se maneja en este tema o que ha implementado algunas cosas o actividades o instancias, lo que sea, sería bueno conocerla. Por eso. Claro, no tenemos ningún problema con compartirte nuestra programación. A lo mejor también puedes ver otros tipos de webinar, streaming y programas que tenemos con respecto a estos mismos temas. Ya, súper, Cata. Gracias. No, de nada. ¿Ya estaríamos entonces? ¿Entiendo? Ya, pues... Catalina, ¿tú despides? Sí, claro.
Bueno, no, más que todo darle las gracias a todos los que se conectaron. Creo que ya se desconectaron algunos, pero que no alcancé a darle las gracias en nombre de Mutual y el Centro de Cultura. También darle las gracias al equipo de Abra, que hizo posible toda esta conexión. Y, por supuesto, Javier Martínez, que creo que fue una excelente charla. O sea, estamos muy agradecidos, muy interesante, así que cualquier cosita que quieran pedir la programación, no duden en escribirme ante cualquier duda o consulta. También si quieren adquirir la grabación de este programa, también no tengo ningún problema con enviársela. Así que eso, que estén muy bien y que tengan un excelente término de jornada. Muchas gracias. Igualmente. Chao, que estén bien. Muchas Gracias. Cuídense. Muchas gracias, que estén bien. Chao. Chao.